La educación cristiana. Capítulo 1. La educación apropiada. Tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa en que se hayan empeñado jamás hombres y mujeres. Debe ejercerse el mayor cuidado en la educación de los jóvenes, a fin de variar la manera de instruirlos, con el propósito de despertar las facultades más elevadas y nobles de la mente. Los padres y los maestros no están ciertamente preparados para educar debidamente a los niños si no han aprendido primero la lección del dominio propio, la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor. ¡Qué puesto importante es el de los padres, tutores y maestros! Son muy pocos los que comprenden las necesidades más esenciales de la mente y cómo se ha de dirigir el intelecto que se desarrolla, los pensamientos y sentimientos en constante crecimiento de los jóvenes. Hay un tiempo para desarrollar a los niños y otro para educar a los jóvenes. Es esencial que en cada escuela se combinen ambos en extenso grado. Se puede preparar a los niños para que sirvan al pecado o para que sirvan a la justicia. La primera educación de los jóvenes amolda su carácter tanto en su vida secular como en la religiosa. Salomón dice: «Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella». Este lenguaje es positivo. La preparación que Salomón recomienda consiste en dirigir, educar y desarrollar. Para hacer esta obra, los padres y los maestros deben comprender ellos mismos el camino por el cual debe andar el niño. Esto abarca más que tener simplemente un conocimiento de los libros. Abarca todo lo que es bueno, virtuoso, justo y santo. Abarca la práctica de la templanza, la piedad, la bondad fraternal y el amor a Dios y unos a otros. A fin de alcanzar este objeto, debe recibir atención la educación física, mental, moral y religiosa de los niños. La educación de los niños en el hogar y en la escuela no debe ser como el adiestramiento de los animales, porque los niños tienen una voluntad inteligente que debe ser dirigida para que controle todas sus facultades. Los animales necesitan ser adiestrados porque no tienen razón ni intelecto. Pero a la mente humana se le debe enseñar el dominio propio. Debe educársela para que rija al ser humano, mientras que los animales son controlados por un amo y se les enseña a someterse a él. El amo es mente, juicio y voluntad para la bestia. Un niño puede educarse de tal manera que no tenga voluntad propia como el animal. Aún su individualidad puede fundirse con la de aquel que dirige su adiestramiento. Para todos los fines y propósitos, su voluntad está sometida a la voluntad del maestro. Los niños así educados serán siempre deficientes en energía moral y responsabilidad individual. No se les ha enseñado a obrar por la razón y los buenos principios. Sus voluntades han sido controladas por otros y su mente no ha sido despertada para que se expanda y fortalezca por el ejercicio. Sus temperamentos peculiares y capacidades mentales no han sido dirigidos ni disciplinados para ejercer su mayor poder cuando lo necesiten. Los maestros no deben detenerse allí, sino que deben dar atención especial al cultivo de las facultades más débiles, a fin de que se cumplan todos los deberes y se las desarrolle de un grado de fuerza a otro, a fin de que la mente alcance las debidas proporciones. En muchas familias,
los niños parecen bien educados, mientras están bajo la disciplina y el adiestramiento. Pero cuando el sistema que los sujetó a reglas fijas se quebranta, parecen incapaces de pensar, actuar y decidir por su cuenta. Estos niños han estado durante tanto tiempo bajo una regla férrea, sin que se les permitiera pensar o actuar por su cuenta en lo que les correspondía, que no tienen confianza en sí mismos para obrar de acuerdo con su propio juicio u opinión. Y cuando se apartan de sus padres para actuar independientemente, el juicio ajeno los conduce en dirección equivocada. No tienen estabilidad de carácter. No se les ha hecho depender de su propio juicio a medida que era posible, y por lo tanto su mente no se ha desarrollado ni fortalecido en forma de vida. Han estado durante tanto tiempo absolutamente controlados por sus padres que fían por completo en ellos. Sus padres son para ellos mente y juicio. Por otro lado, no se debe dejar a los jóvenes que piensen y actúen independientemente del juicio de sus padres y maestros. Debe enseñárseles a los niños a respetar el juicio experimentado y a ser guiados por sus padres y maestros. Se los debe educar de tal manera que sus mentes estén unidas con las de sus padres y maestros, y se los ha de instruir para que comprendan lo conveniente que es escuchar sus consejos. Entonces, cuando se aparten de la mano guiadora de sus padres y maestros, su carácter no será como el junco que tiembla al viento. En el caso de que no se le enseñe a los jóvenes a pensar debidamente y a actuar por su cuenta, en la medida en que lo permitan su capacidad e inclinación mental, a fin de que por este medio puedan desarrollar su pensamiento, su sentido del respeto propio y su confianza en su propia capacidad de obrar, el adiestramiento severo producirá siempre una clase de seres débiles en fuerza mental y moral. Y cuando se hallen en el mundo para actuar por su cuenta, revelarán el hecho de que fueron adiestrados como los animales y no educados. Su voluntad, en vez de ser guiada, fue forzada a someterse por la dura disciplina de padres y maestros. Aquellos padres y maestros que se jactan de ejercer el dominio completo de la mente y la voluntad de los niños que están bajo su cuidado, dejarían de jactarse si pudiesen ver la vida futura de los niños así dominados por la fuerza o el temor. Carecen casi completamente de preparación para tomar parte en las severas responsabilidades de la vida. Cuando estos jóvenes ya no estén bajo el cuidado de sus padres y maestros y estén obligados a pensar y actuar por su cuenta, es casi seguro que seguirán una conducta errónea y cederán al poder de la tentación. No tienen éxito en esta vida y se advierten las mismas deficiencias en su vida religiosa. Si los instructores de los niños y los jóvenes pudiesen ver desplegados delante de ellos el resultado futuro de su disciplina errónea, cambiarían su plan de educación. Esa clase de maestros que se congratulan de dominar casi por completo la voluntad de sus alumnos, no son los que tienen más éxito, aunque momentáneamente las apariencias sean halagadoras. Dios no quiso nunca que una mente humana estuviese bajo el dominio completo de otra. Los que se esfuerzan porque la individualidad de sus alumnos se funda en la suya para ser mente, voluntad y conciencia de ellos, asumen terribles responsabilidades. Estos alumnos pueden en ciertas ocasiones parecerse a soldados bien adiestrados, pero cuando se elimine la restricción, no actuarán en forma independiente, basados en principios firmes que existan en ellos.
los que tienen por objeto educar a sus alumnos para que vean y sientan que tienen en sí el poder de ser hombres y mujeres de principios firmes, preparados para afrontar cualquier situación de la vida, son los maestros de mayor utilidad y éxito permanente. Puede ser que su obra no sea vista bajo los aspectos más ventajosos por los observadores descuidados, y que sus labores no sean apreciadas tan altamente como las del maestro que domina la mente y la voluntad de sus alumnos por la autoridad absoluta. Pero la vida futura de sus alumnos demostrará los mejores resultados de ese mejor plan de educación. Existe el peligro de que tanto los padres como los maestros ordenen y dicten demasiado, mientras que no mantienen suficientes relaciones sociales con sus hijos o alumnos. Con frecuencia se muestran demasiado reservados y ejercen su autoridad en una forma fría y carente de simpatía que no puede conquistar el corazón de sus hijos y alumnos. Si hiciesen acercar a los niños así y le demostrasen que los aman y manifestasen interés en todos sus esfuerzos y aun en sus juegos, siendo a veces niños entre los niños, podrían hacer muy felices a estos y conquistarían su amor y su confianza. Y los niños respetarían y amarían más temprano la autoridad de sus padres y maestros. Los hábitos y principios de un maestro deben considerarse como de mayor importancia que su preparación literaria. Si es un cristiano sincero, sentirá la necesidad de interesarse por igual en la educación física, mental, moral y espiritual de sus alumnos. A fin de ejercer la debida influencia, debe tener perfecto dominio de sí y su propio corazón debe estar henchido de amor por sus alumnos, cosa que se revelará en su mirada, sus palabras y actos. Debe ser de carácter firme para poder amoldar la mente de sus alumnos, como también instruirlos en las ciencias. La primera educación de los jóvenes modela generalmente su carácter para toda la vida. Los que tratan con los jóvenes deben ser cuidadosos para despertar sus cualidades mentales, a fin de que sepan dirigir sus facultades de manera que puedan ejercitarlas con el mayor provecho. El encierro prolongado en la escuela. El sistema educacional seguido en lo pasado durante generaciones ha sido destructivo para la salud y hasta para la vida misma. Muchos niños han pasado 5 horas diarias en salones de clase sin ventilación adecuada ni espacio suficiente para la saludable acomodación de los alumnos. El aire de tales salones pronto se vuelve tóxico para los pulmones que lo inhalan. Niñitos de miembros y músculos endebles y cerebros no plenamente desarrollados han estado encerrados en esas aulas con perjuicio para ellos. Muchos no tienen más que un débil asidero como punto de partida para la vida. El encierro diario en la escuela los convierte en nerviosos y enfermos. Sus cuerpos carecen de desarrollo debido al estado de agotamiento del sistema nervioso. Y si la lámpara de la existencia se apaga, los padres y maestros no piensan haber tenido participación directa en la extinción de la chispa vital. Al lado de las sepulturas de sus hijos, los atribulados padres consideran su aflicción como un acto de la providencia, cuando a causa de una ignorancia inexcusable, fue su propia conducta lo que destruyó la vida de sus hijos. Blasfeman al atribuir la muerte a un designio de la providencia. Dios quería que los pequeñuelos viviesen y fuesen disciplinados, que pudieran poseer hermosos caracteres, le glorificasen en este mundo y le loaran en el mundo mejor. Los padres y maestros, al asumir la responsabilidad de enseñar a estos niños,
no sienten el deber que tienen ante Dios de instruirse acerca del organismo humano, de modo que puedan tratar con acierto los cuerpos de sus hijos y alumnos para conservarles la vida y la salud. Miles de niños mueren a causa de la ignorancia de padres y maestros. Madres hay que dedican horas de trabajo innecesario a sus propios vestidos y los de sus hijos, con fines de ostentación, y luego alegan que no disponen de tiempo para leer y obtener la información necesaria para el cuidado de la salud de sus hijos. Consideran menos molesto confiar sus organismos a los médicos. Para estar de acuerdo con la moda y las costumbres, muchos padres han sacrificado la salud y la vida de sus hijos. El conocimiento del maravilloso organismo humano, los huesos, los músculos, el estómago, el hígado, los intestinos, el corazón y los poros de la piel, y el comprender la mutua dependencia de los órganos entre sí para el saludable funcionamiento de todos, es un estudio en que las más de las madres no se interesan. Nada saben acerca de la influencia del cuerpo sobre la mente y de ésta sobre aquel. La mente, que es lo que une lo finito a lo infinito, es algo que ellas, al parecer, no comprenden. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. A los niños se les permite generalmente consumir carne, especias, manteca, queso, carne de cerdo, pasteles y condimentos. Se les deja comer sin regularidad y entre las comidas alimentos malsanos. Estas cosas producen trastornos del estómago, activan la acción de los nervios en forma antinatural y debilitan el intelecto. Los padres no se dan cuenta de que están sembrando la semilla que producirá enfermedad y muerte. Muchos niños se han arruinado para toda la vida por forzar la inteligencia, descuidando la vigorización de sus fuerzas físicas. Otros tantos han muerto en la infancia debido al proceder falto de juicio de padres y maestros al forzar sus jóvenes inteligencias con adulaciones o amenazas cuando eran demasiado pequeños para estar encerrados en una escuela. Se les recargó la mente de lecciones cuando en vez de hacerlos estudiar se les debería haber dejado hasta que su constitución física fuese bastante fuerte como para resistir el trabajo mental. A los niñitos se les debiera dejar tan libres como los corderitos para correr al raso, ser libres y felices, y debiera proporcionárseles las oportunidades más favorables para poner los cimientos de una constitución sana. Los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que éstos hayan llegado a la edad de 8 o 10 años. Tan pronto como sus inteligencias puedan comprenderlo, los padres deberían abrir ante ellos el gran libro divino de la naturaleza. La madre debería tener menos apego a lo artificial de su casa y a la confección de vestidos que ostentar, y hallar tiempo para cultivar lo mismo en ella que en sus hijos. El amor por los hermosos pimpollos y las flores, llamando la atención de sus hijitos a tanta diversidad de colores y variedad de formas, puede familiarizarlos con Dios, que creó todas las bellezas que los atraen y deleitan. Puede elevar sus inteligencias hasta su Creador y despertar en sus tiernos corazones el amor hacia su Padre Celestial, que manifestó tan grande amor hacia ellos. Los padres pueden asociar a Dios con todas sus obras creadas. La sola aula de los niños desde los 8 a los 10 años de edad debería ser el aire libre,
entre el florecer de las plantas y el hermoso panorama de la naturaleza. Y los tesoros de la naturaleza deberían ser su único libro de texto. Estas lecciones grabadas en las mentes de tiernos niños, entre las agradables y atrayentes escenas de la naturaleza, no serán olvidadas inmediatamente. Para tener salud, alegría, vivacidad y cerebro y músculos bien desarrollados, los niños y jóvenes deberían permanecer mucho tiempo al aire libre y tener ocupaciones y distracciones debidamente sistematizadas. Los que están de continuo encerrados en la escuela y limitados a los libros no pueden tener una sana constitución física. El ejercicio a que el cerebro está sometido por el estudio, sin un ejercicio físico correspondiente, tiende a atraer la sangre a ese órgano. Y la circulación en el organismo queda desequilibrada. El cerebro recibe exceso de sangre y las extremidades demasiado poca. Debiera haber reglas que ajustasen los estudios a ciertas horas, dedicando luego una parte del tiempo al trabajo físico. Y si los hábitos del niño en el comer, vestir y dormir están en armonía con las leyes naturales, podrá educarse sin sacrificar la salud física y mental. Decadencia física de la especie humana. El libro del Génesis ofrece una reseña muy clara de la vida social e individual, y a pesar de ello, no tenemos noticia de que un niño naciera ciego, sordo, lisiado, deforme o imbécil. No se registra un caso de muerte natural en la infancia, la niñez o la temprana edad viril. No hay relato alguno referente a hombres y mujeres que muriesen de enfermedad. Las noticias necrológicas del libro del Génesis dicen: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Acerca de otros, el relato dice que alcanzaron gran edad y murieron. Era tan raro que un hijo muriera antes que su padre, que tal acontecimiento fue considerado digno de anotarse. Y murió Harán antes que su padre Taré. Harán era ya padre al tiempo de su muerte. Dios dotó originalmente al hombre de una fuerza vital tan grande que le ha permitido resistir la acumulación de enfermedad atraída sobre la especie humana como consecuencia de hábitos pervertidos, y ha subsistido por espacio de 6.000 años. Este hecho es de por sí suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios dio al hombre en ocasión de su creación. Se requirieron más de 2.000 años de delitos y satisfacción de las pasiones bajas para hacer sentir en grado apreciable la enfermedad corporal a la familia humana. Si Adán, al tiempo de su creación, no hubiese sido dotado de una vitalidad 20 veces mayor que la que los hombres tienen actualmente, la especie, con sus presentes métodos de vida y sus violaciones de la ley natural, se habría extinguido. Al tiempo del primer advenimiento de Cristo, el género humano había degenerado tan rápidamente que acumuladas enfermedades pesaban sobre aquella generación y abrían paso a una marea de dolor y a una carga de miseria indescriptible. Me ha sido presentada la desdichada condición del mundo en la época actual. Desde la caída de Adán, la raza humana se ha estado degenerando. Me han sido mostradas algunas de las causas de la deplorable condición presente de hombres y mujeres formados a la imagen de Dios.
y la comprensión de lo mucho que es menester hacer para contrarrestar, aunque sea en pequeña escala, la decadencia física, mental y moral, causó dolor y desaliento a mi corazón. Dios no creó a la humanidad en su débil condición presente. Este estado de cosas no es obra de la providencia, sino del hombre. Ha sido ocasionado por hábitos errados y abusos, por la violación de las leyes que Dios estableció para regir la existencia del hombre. Por ceder a la tentación de satisfacer el apetito, Adán y Eva fueron los primeros en perder su elevado, santo y feliz estado. Y a la misma tentación se debe el que los humanos se hayan debilitado. Han consentido que el apetito y la pasión ocupen el trono y reduzcan a la esclavitud a la razón y a la inteligencia. La violación de la ley física y su consecuencia, el sufrimiento humano, han prevalecido por tanto tiempo que hombres y mujeres consideran el presente estado de enfermedad, sufrimiento, debilitamiento y muerte prematura como la porción que tocará en suerte a la humanidad. El hombre salió de las manos de su Creador perfecto y hermoso, y a tal punto lleno de vitalidad que transcurrieron más de 1000 años antes de que sus apetitos corrompidos y pasiones y la general violación de la ley física hiciesen sentir notablemente sus efectos sobre la raza humana. Las generaciones más recientes han sentido el peso de la enfermedad y los achaques más rápida y duramente aún que cualquier otra generación. La vitalidad ha quedado muy debilitada por la satisfacción del apetito y la pasión lujuriosa. Los patriarcas desde Adán hasta Noé, con pocas excepciones, vivieron aproximadamente 1000 años. Desde los días de Noé, la longevidad ha venido disminuyendo. En los días de Cristo se llevaban a él de toda ciudad, población y aldea enfermos de toda clase de males para que él los sanara. Y la enfermedad se ha mantenido invariablemente en aumento a través de generaciones sucesivas desde aquel período. Debido a la continuada violación de las leyes de la vida, la mortalidad ha aumentado hasta un grado alarmante. Los años del hombre se han acortado al punto de que la presente generación baja a la tumba aún antes de la edad en que las generaciones que vivieron durante los 2 primeros milenios que siguieron a la creación entraran en la escena de sus actividades. La enfermedad ha sido transmitida de padres a hijos, de una generación a otra. Niños de cuna están miserablemente perjudicados a causa de los pecados que cometieron sus padres, en detrimento de su vitalidad. Han recibido en herencia hábitos incorrectos en el comer y vestir y una vida en general relajada. Muchos nacen dementes, deformes, ciegos, sordos, y un sinnúmero son deficientes intelectualmente. La ausencia de principios que caracteriza a esta generación y que se manifiesta en su desprecio de las leyes de la vida y la salud es asombrosa. Prevalece la ignorancia sobre este asunto cuando la luz está brillando alrededor. La principal ansiedad de los más es ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Y con qué me vestiré? No obstante, todo lo que se ha dicho y escrito respecto de cómo debiera tratarse nuestro cuerpo, el apetito es la gran ley que gobierna a hombres y mujeres por regla general. Las facultades morales se debilitan porque los hombres y las mujeres no desean vivir en obediencia a las leyes de la salud y hacer de este importante asunto un deber personal. Los padres transmiten a su posteridad sus propios hábitos pervertidos
y las repugnantes enfermedades que corrompen la sangre y enervan el cerebro. La mayoría de las personas vive en ignorancia de las leyes de su propio ser y satisface el apetito y la pasión a expensas de su inteligencia y moralidad. Y al parecer desean permanecer ignorantes de los resultados de su violación de las leyes naturales. Complacen el apetito depravado, haciendo uso de venenos de acción lenta, los cuales corrompen la sangre y minan las fuerzas nerviosas, y en consecuencia atraen sobre sí mismos las enfermedades y la muerte. Sus amigos llaman al resultado de ese proceder designios de la providencia. Con ello ofenden al cielo. Se rebelaron contra las leyes de la naturaleza y sufrieron el castigo por abusar así de dichas leyes. Los sufrimientos y la muerte prevalecen ahora por doquiera, especialmente entre los niños. Cuán grande es el contraste entre esta generación y aquellas que vivieron durante los primeros 2000 años. Importancia de la enseñanza en el hogar. Pregunté si esta marea de dolor no podía evitarse y hacerse algo para salvar a la juventud de esta generación de la ruina que la amenaza. Me fue mostrado que una causa importante del deplorable estado de cosas reinante es que los padres no se sienten en la obligación de enseñar a sus hijos a amoldarse a las leyes de la naturaleza. Las madres aman a sus hijos con un amor idólatra y les permiten satisfacer su apetito aun cuando saben que ello perjudicará su salud y por consiguiente les acarreará enfermedad y desdicha. Esta bondad cruel se manifiesta en grado sumo en la presente generación. Los deseos de los niños se satisfacen a expensas de la salud y de la buena disposición, por cuanto es más fácil para la madre complacerlos por el momento que negarles aquello que motiva su clamor. De este modo las madres están sembrando la semilla que brotará y dará fruto. No se enseña a los niños a resistir sus apetitos y restringir sus deseos. Y así llegan a ser egoístas, exigentes, desobedientes, ingratos e impíos. Las madres que están haciendo esta obra segarán con amargura el fruto de la semilla que han sembrado. Han pecado contra el cielo y contra sus hijos, y Dios las tendrá por responsables. Si durante las generaciones pasadas se hubiera seguido en cuanto a educación un plan completamente distinto, la juventud en esta generación no sería ahora tan depravada e inútil. Los directores y maestros de escuela debieran haber sido de aquellos que comprendían la fisiología y que tenían interés no solo en enseñar ciencia a los jóvenes, sino también en instruirlos acerca de cómo conservar la salud, de manera que pudiesen hacer uso del conocimiento que obtenían para los fines más nobles. Debieran haberse unido a las escuelas establecimientos donde se ejecutarán trabajos de diferentes ramos para que los estudiantes pudieran tener ocupación y el ejercicio necesario fuera de las horas de clase. Las ocupaciones y diversiones de los estudiantes debieran haber sido reglamentadas de acuerdo a las leyes de la naturaleza y adaptadas para conservar el saludable vigor de todas las facultades del cuerpo y de la mente. Entonces podrían haber obtenido un conocimiento práctico de negocios y oficios mientras adquirían su educación literaria. Debiera haberse despertado la sensibilidad moral de los estudiantes para que viesen y sintiesen que la sociedad tiene derechos sobre ellos y que deberían vivir obedientes a las leyes de la naturaleza, de modo que pudiesen, por su existencia e influencia, por precepto y ejemplo, ser de provecho y bendición para aquella. Debiera hacerse la impresión en los jóvenes de que todos ejercen de continuo
influencia en la sociedad para mejorar y elevar o para menoscabar y depravar. El primer tema de estudio de los jóvenes debería ser el conocerse a sí mismos y saber cómo conservar sano su organismo. Muchos padres dejan a sus hijos en la escuela aproximadamente todo el año. Estos niños siguen la rutina de estudios maquinalmente, pero no retienen lo que aprenden. Muchos de estos asiduos estudiantes parecen casi privados de vida intelectual. La monotonía del estudio constante les cansa la mente. No tienen más que un pequeño interés en sus lecciones. Y para muchos, la aplicación al estudio de los libros llega a ser penosa. No sienten en sí amor por el pensamiento ni la ambición de adquirir conocimiento. No alientan el hábito de la reflexión y la investigación. Los niños tienen gran necesidad de educación apropiada para que puedan ser de utilidad en el mundo. Pero cualquier esfuerzo que exalte la cultura intelectual por encima de la disciplina moral va por mal camino. Instruir, cultivar, pulir y refinar a los jóvenes y los niños debiera ser la preocupación principal de padres y maestros. Hay pocos hombres de raciocinio estricto y de pensar lógico, porque influencias falsas han estorbado el desarrollo de la inteligencia. La creencia de padres y maestros de que el estudio constante fortalece la inteligencia ha demostrado ser errónea, porque en muchos casos ha tenido el resultado opuesto. En la educación primera de los niños, muchos padres y maestros dejan de comprender que es necesario prestar la mayor atención al organismo para que haya salud corporal y mental. Ha sido costumbre animar a los niños a asistir a la escuela cuando no son más que bebés, que necesitan el cuidado maternal. En edad tierna se les ve frecuentemente apiñados en salas de clase mal ventiladas, donde se sientan en posiciones incorrectas en bancos de construcción deficiente, y como resultado, el delicado esqueleto de algunos se deforma. Las disposiciones y hábitos de la juventud se manifestarán con toda probabilidad en la edad madura. Podéis doblar un árbol joven dándole la forma que queráis, y si permanece y se desarrolla como lo habéis doblado, será un árbol deformado, testimonio constante del daño y abuso recibido de vuestras manos. Podéis, después de años de desarrollo, intentar enderezarlo, pero todos vuestros esfuerzos resultarán infructuosos. Será siempre un árbol torcido. Tal es el caso de las mentes de los jóvenes. Debiera enseñárseles cuidadosa y tiernamente en la infancia, porque en su futuro seguirán el curso en que se les encaminó en la juventud, sea debido o indebido. Los hábitos formados entonces se arraigarán y vigorizarán al crecer y adquirir fuerza el niño, y serán generalmente los mismos en la vida ulterior, con la diferencia de que se fortalecerán constantemente. Vivimos en una época en que casi todo es superficial. No hay sino poca estabilidad y firmeza de carácter, porque la enseñanza y educación de los niños desde la cuna es superficial. Sus caracteres están edificados sobre la arena movediza. No se han cultivado en ellos el dominio propio y la abnegación. Han sido mimados y complacidos hasta el punto de que son inútiles para la vida práctica. El amor al placer gobierna las mentes y los niños son halagados y complacidos para su ruina. Se les debiera enseñar y educar de modo que esperen las tentaciones y cuenten con encontrarse con dificultades y peligros. Se les debiera enseñar a tener dominio de sí mismos y a vencer con nobleza las dificultades. Y si ellos no se precipitan voluntariamente al peligro, ni se colocan innecesariamente en el camino de la tentación,
sino que rehúyen las malas influencias y las asociaciones viciosas, y a pesar de eso, se ven inevitablemente obligados a estar en compañías peligrosas, tendrán fuerza de carácter para mantenerse en lo justo y conservar los buenos principios, y avanzarán en el poder de Dios con una moralidad sin tacha. Si los jóvenes que han sido debidamente educados ponen su confianza en Dios, sus facultades morales resistirán las pruebas más intensas. Pero pocos padres se dan cuenta de que sus hijos son lo que su ejemplo y disciplina han hecho de ellos, y de que son responsables del carácter que desarrollen. Si el corazón de los padres cristianos fuera obediente a la voluntad de Cristo, acatarían el mandato del Maestro Celestial que dijo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Si los que profesan ser seguidores de Cristo quisieran hacer esto, darían, no únicamente a sus hijos, sino además al mundo incrédulo, ejemplos que representarían con justicia la religión de la Biblia. Si los padres cristianos vivieran obedientes a las demandas del Divino Maestro, conservarían la sencillez en el comer y vestir, y vivirían en mayor armonía con la ley natural. No dedicarían entonces tanto tiempo a la vida artificial, creándose cuidados y responsabilidades que Cristo no puso sobre ellos, sino que les mandó positivamente rehuir. Si el reino de Dios y su justicia fuesen el asunto de primera y más importante consideración para los padres, muy poco tiempo precioso se perdería en adornos exteriores innecesarios, en tanto que la inteligencia de sus hijos es casi del todo descuidada. El tiempo precioso que muchos padres ocupan en ataviar a sus hijos para que se exhiban en sus diversiones estaría mejor, mucho mejor empleado en cultivar sus propias inteligencias a fin de poder ser idóneos para instruir adecuadamente a sus hijos. No es esencial para la salvación o felicidad de estos padres que empleen el precioso tiempo de gracia que Dios les ha dado como préstamo en vestir, hacer visitas y chismear. Muchos padres alegan que tienen tanto que hacer que no disponen de tiempo para educarse y educar a los niños para la vida práctica o enseñarles cómo llegar a ser corderos del rebaño de Cristo. Nunca, hasta el ajuste final de cuentas, cuando los casos de todos se dan decididos y los actos de toda nuestra vida se descubran ante nuestra vista en la presencia de Dios, del Cordero y de todos los santos ángeles, comprenderán los padres el valor casi infinito del tiempo que han derrochado. Muchísimos verán entonces que su proceder incorrecto ha determinado el destino de sus hijos. No solamente dejan de recibir las palabras de aprobación del Rey de Gloria: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor», sino que oyen pronunciar sobre sus hijos la terrible declaración: «Apartaos», con lo cual quedan separados para siempre de los goces y las glorias del cielo y de la presencia de Cristo. Y ellos mismos reciben también la acusación: «Apártate, malo y negligente siervo». Jesús no dirá nunca «bien hecho» a aquellos que no han ganado el bien hecho por sus fieles vidas de abnegación y sacrificio en bien de otros y para acrecentar la gloria de su Salvador. Los que viven principalmente para complacerse a sí mismos, en vez de hacer bien a otros, tendrán que hacer frente a una pérdida infinita. Si se pudiera hacer sentir a los padres la terrible responsabilidad que descansa sobre ellos en la obra de educar a sus hijos,
dedicarían más tiempo a la oración y menos a la ostentación innecesaria. Reflexionarían, estudiarían y orarían fervientemente a Dios en busca de sabiduría y ayuda divina, para enseñar a sus hijos de manera que puedan desarrollar caracteres que Dios aprobará. Su ansiedad no sería la de saber cómo educar a sus hijos para que sean alabados y honrados por el mundo, sino para formar caracteres hermosos que Dios pueda aprobar. Se necesitan mucho estudio y oración ferviente en procura de sabiduría celestial para saber cómo tratar con las mentes juveniles, porque muchísimo depende de la dirección que los padres dan a la inteligencia y la voluntad de sus hijos. Equilibrar sus mentes de la manera debida y en el tiempo oportuno es una tarea de la mayor importancia, por cuanto su destino eterno puede depender de las decisiones hechas en algún momento crítico. ¿Cuánto importa entonces que la mente de los padres esté tan libre como sea posible de perplejidad y del cuidado abrumador de las cosas temporales, para que puedan pensar y obrar con tranquila reflexión, sabiduría y amor, y hacer de la salvación de sus hijos el objeto primordial? El gran fin que los padres deben tratar de lograr para sus hijos es el adorno interior. No han de consentir que las visitas y los extraños reciban tanta atención que, robándoles el tiempo, que es el gran capital de la vida, les haga imposible dar a sus hijos diariamente esa instrucción paciente que deben recibir para encauzar debidamente su inteligencia en formación. Esta vida es demasiado corta para disiparla en vanas y frívolas distracciones o en diversiones excitantes. No podemos consentir en derrochar el tiempo que Dios nos ha dado para que seamos útiles a otros y nos hagamos tesoros en los cielos. No tenemos tiempo de sobra para el desempeño de las necesarias obligaciones. Debiéramos dedicar tiempo a la cultura de nuestro propio corazón e inteligencia a fin de ser idóneos para la obra que nos toca en la vida. Descuidando estos deberes esenciales y conformándonos a los hábitos y las costumbres de la sociedad mundana y dada a la moda, nos hacemos a nosotros mismos y a nuestros hijos un gran mal. Las madres que tienen que disciplinar mentes juveniles y formar el carácter de sus hijos no debieran buscar la excitación del mundo con el fin de estar alegres y ser felices. Tienen una tarea importante en la vida y tanto ellas como los suyos deben disponer de su tiempo en forma provechosa. El tiempo es uno de los valiosos talentos que Dios nos ha confiado y del cual nos pedirá cuenta. Desarrollar el tiempo es malograr la inteligencia. Las facultades de la mente son susceptibles de gran desarrollo. Es deber de las madres cultivar sus propias inteligencias y conservar puros sus corazones. Debieran aprovechar de todos los medios a su alcance para su mejoramiento intelectual y moral, a fin de estar preparadas para cultivar la mente de sus hijos. Aquellas que satisfacen su inclinación a estar siempre en compañía de alguien se sentirán pronto incómodas a menos que hagan visitas o las reciban. Las tales no tienen la facultad de adaptarse a las circunstancias. Los deberes sagrados y necesarios del hogar les parecen vulgares y faltos de interés. No les agrada el examen o la disciplina propias. La mente anhela las escenas cambiantes y excitantes de la vida mundanal. Se descuida a los hijos por complacer las inclinaciones, y el ángel registrador escribe: siervos inútiles. Dios se propone que nuestras mentes no carezcan de propósito, sino que hagan el bien en esta vida. Si los padres sintieran que es solemne el deber que Dios les ha impuesto, mandándoles educar a sus hijos,
para ser útiles en esta vida, si adornaran el templo interior del alma de sus hijos e hijas para la vida inmortal, veríamos un gran cambio en la sociedad en el sentido del bien. ¿No se manifestaría entonces tan grande indiferencia por la piedad práctica y no sería tan difícil despertar la sensibilidad moral de los niños para que comprendan los derechos que Dios tiene sobre ellos? Pero los padres se vuelven más y más descuidados en educar a sus hijos en lo que es útil. Muchos permiten que sus hijos formen hábitos incorrectos y sigan sus propias inclinaciones y dejan de hacerles ver el peligro de proceder así y la necesidad de ser regidos por principios buenos. Los niños con frecuencia empiezan un trabajo con entusiasmo, pero cuando están perplejos o cansados, desean cambiar y ocuparse en algo nuevo. De ese modo echarán mano de varias cosas, tropezarán con un pequeño desaliento y las abandonarán, pasando así de una cosa a otra, sin perfeccionarse en nada. Los padres no deberían permitir que el amor a la variación rigiera a sus hijos. No deberían estar tan ocupados con otras cosas que no tuviesen tiempo de disciplinar pacientemente las mentes en desarrollo. Unas pocas palabras de estímulo o una pequeña ayuda en el debido tiempo pueden hacerlos sobreponerse al desánimo, y la satisfacción que les producirá el ver terminada la tarea que emprendieron los incitará a mayores esfuerzos. Muchos niños, por falta de palabras de aliento y una pequeña ayuda en sus esfuerzos, se descorazonan y cambian de una cosa a otra, y llevan este funesto defecto con ellos en la edad madura. No logran éxito en ninguna cosa en que se ocupan, porque no se les enseñó a perseverar en circunstancias desalentadoras. Así, toda la vida de muchos es un fracaso, por cuanto no tuvieron una disciplina correcta en su juventud. La educación que recibieron en la infancia y la juventud afecta toda su carrera en la edad madura, y su experiencia religiosa lleva el mismo sello. Trabajo físico para los estudiantes. Con el programa actual de educación se abre una puerta de tentación para los jóvenes. Aunque generalmente tienen demasiadas horas de estudio, para muchas no tienen ocupación fija y frecuentemente pasan sus momentos de ocio en forma temeraria. El conocimiento de los malos hábitos se comunica de uno a otro y el vicio aumenta enormemente. Muchísimos jóvenes que han sido instruidos religiosamente en el hogar y que van a la escuela comparativamente inocentes y virtuosos se corrompen al asociarse con compañeros viciosos. Pierden el respeto propio y sacrifican los principios nobles. Están preparados para emprender el camino hacia abajo porque han profanado a tal punto sus conciencias que el pecado no les parece tan excesivamente pecaminoso. Estos males existentes en las escuelas dirigidas de acuerdo con el programa actual podrían remediarse en gran escala si se combinara el estudio con el trabajo. El mismo mal existe en los colegios, pero en mayor grado, pues muchos de los jóvenes se han educado en el vicio y sus conciencias están cauterizadas. Muchos padres ponderan la firmeza y las buenas cualidades de sus hijos. Al parecer, no consideran que estarán expuestos a las seductoras influencias de jóvenes viciosos. Tienen sus temores al enviarlos algo lejos, a la escuela, pero se hacen la ilusión de que por haber tenido buenos ejemplos e instrucción religiosa, se mantendrán fieles a los principios en su vida estudiantil. Muchos padres no tienen más que una débil idea del grado de disolución que existe en estas instituciones de saber. En muchos casos han trabajado tenazmente y sufrido muchas privaciones por el acariciado propósito de que sus hijos obtuviesen una perfecta educación. Y después de todos sus esfuerzos, muchos han sufrido la amarga decepción de recibir a sus hijos, después del curso de estudios, con hábitos disolutos y organismos arruinados.
y con frecuencia son irrespetuosos para con sus padres, desagradecidos e impíos. Estos engañados padres, así recompensados por hijos ingratos, lamentan haberlos enviado lejos de ellos para que estuviesen expuestos a las tentaciones y volviesen arruinados física, mental y moralmente. Decepcionados y con el corazón casi quebrantado, ven a sus hijos, en quienes tenían grandes esperanzas, seguir el curso del vicio y arrastrar una existencia miserable. Pero los hay que tienen firmes principios y que responden a la expectativa de padres y maestros. Cursan sus estudios con limpias conciencias y terminan física y moralmente bien, no mancillados por influencias corruptoras, pero su número es pequeño. Algunos estudiantes ponen todo su ser en el estudio y consagran su mente al propósito de educarse. Hacen trabajar el cerebro, pero dejan inactivas las facultades físicas. El cerebro se recarga y los músculos se debilitan debido a la falta de ejercicio. Cuando estos estudiantes se gradúan, resulta evidente que han obtenido su educación a expensas de su vida. Han estudiado día y noche durante años consecutivos, manteniendo la mente en tensión constante, al paso que dejaron de dar ejercicio suficiente a sus músculos. Lo sacrifican todo por el conocimiento de las ciencias y van hacia la tumba. Las niñas con frecuencia se entregan al estudio, descuidando cosas más esenciales para la vida práctica que el estudio de los libros. Y después de haber logrado su educación, quedan a menudo inválidas para toda la vida. Descuidaron su salud, permaneciendo demasiado tiempo encerradas, privadas del aire puro del cielo y de la luz solar que Dios nos concede. Podrían haber vuelto del colegio con salud si hubiesen combinado con sus estudios los quehaceres domésticos y el ejercicio al aire libre. La salud es un gran tesoro, la mayor posesión que puedan tener los mortales. La riqueza, el honor o el saber se habrán comprado demasiado caros si han costado la salud. Ninguna de estas adquisiciones puede asegurar la felicidad si el cuerpo está enfermo. Es un terrible pecado abusar de la salud que Dios nos ha dado, pues ello nos debilita para la vida y nos convierte en vencidos, aun cuando logremos cualquier grado de educación. En muchos casos, los padres acaudalados no ven la importancia de dar a sus hijos una educación en los deberes prácticos de la vida tanto como en la ciencia. No sienten la necesidad, para bien de la inteligencia y moralidad de sus hijos y para su utilidad futura, de darles un conocimiento cabal de algún trabajo útil. Pero tienen esta obligación para con sus hijos, pues si experimentaran reveses, podrían sostenerse con noble independencia, sabiendo cómo hacer uso de sus manos. Si tienen todo un capital de vigor, no pueden ser pobres, aun cuando no posean un solo peso. Muchos que en la juventud se hallaron en la opulencia pueden quedar despojados de todas sus riquezas y con padres, hermanos y hermanas que mantener. Por lo tanto, cuán importante es que a todo joven se le enseñe a trabajar a fin de que pueda estar preparado para cualquier emergencia. Las riquezas son una verdadera maldición cuando sus poseedores cierran con ellas a sus hijos e hijas el camino para obtener el conocimiento de algún trabajo útil que los prepare para la vida práctica. A menudo los que no están obligados a trabajar no hacen suficiente ejercicio activo para conservar la salud física. Los jóvenes, por no tener mente y manos ocupadas en trabajo activo, adquieren hábitos de indolencia y con frecuencia, lo que es más espantoso aún, una educación callejera, el vicio de haraganear por los negocios, fumar, beber y jugar a los naipes. Algunas jóvenes quieren leer novelas, excusándose de no hacer trabajo activo debido a que son delicadas de salud. Su debilidad es consecuencia de la falta de ejercicio de los músculos que Dios les dio.
Creen que son demasiado débiles para hacer el trabajo doméstico y, sin embargo, hacen crochet y encaje y conservan la delicada palidez de las manos y el rostro, en tanto que sus madres, agobiadas de cuidados, trabajan penosamente para lavar y planchar sus vestidos. Estas jóvenes no son cristianas porque violan el 5.º mandamiento, no honran a sus padres. Pero la madre lleva la mayor culpa, ha mimado a sus hijas y las ha eximido de compartir los deberes de la casa, hasta que el trabajo ha llegado a serles desagradable, y aman y disfrutan una ociosidad enfermiza. Comen, duermen, leen novelas y hablan de modas, al paso que sus vidas son inútiles. La pobreza en muchos casos es una bendición, porque preserva a los jóvenes y niños de arruinarse por la inacción. Las facultades físicas, tanto como las mentales, debieran cultivarse y desarrollarse debidamente. El primer y constante cuidado de los padres debiera ser el de ver que sus hijos tengan organismos firmes para que puedan ser hombres y mujeres sanos. Es imposible lograr este objeto sin ejercicio físico. Para su propia salud física y bien moral, se debiera enseñar a los niños a trabajar, aun cuando no hubiese la necesidad imperiosa de hacerlo. Si han de tener caracteres puros y virtuosos, deben gozar de la disciplina de un trabajo bien regulado, que ponga en actividad todos los músculos. La satisfacción que tendrán los niños siendo útiles y ayudando abnegadamente a otros será el placer más saludable que jamás experimentarán. ¿Por qué debería privar la riqueza a padres e hijos de esta gran bendición? Padres, la inacción es la maldición más grande que haya recaído sobre los jóvenes. No deberíais permitir a vuestras hijas que permanezcan en cama hasta tarde por la mañana, dejando que el sueño disipe las preciosas horas que Dios les dio prestadas para dedicarlas a los mejores fines y de las cuales tendrán que rendirle cuenta. La madre causa un grave daño a sus hijas al llevar sola las cargas que éstas debieran compartir con ella para su propio bien presente y futuro. Muchos padres, al permitir que sus hijos sean indolentes y satisfagan sus deseos de leer novelas, los inhabilitan para la vida real. La lectura de cuentos y novelas es el mal más grande en que puedan darse gusto los jóvenes. Las lectoras de novelas e historias de amor siempre dejan de ser madres buenas y prácticas. Son las que edifican castillos en el aire y viven en un mundo irreal e imaginario. Se vuelven sentimentales y tienen antojos enfermizos. Su vida artificial las arruina para todo lo útil. Tienen la inteligencia empequeñecida, aunque se hagan la ilusión de que son superiores en mentalidad y modales. La actividad en los quehaceres domésticos es lo más ventajoso para las niñas. El trabajo físico no impedirá el cultivo de la inteligencia. Lejos de ello, las ventajas obtenidas por el trabajo físico servirán de contrapeso a una persona e impedirán que la mente sea recargada. La fatiga recaerá sobre los músculos y aliviará al cerebro cansado. Hay muchas jovencitas inquietas e inútiles que consideran poco femenino el ocuparse en el trabajo activo, pero sus caracteres son demasiado transparentes para engañar a personas sensatas con respecto a su inutilidad. Se sonríen bobamente, se ríen sin motivo y todo en ellas es afectación. Aparecen como si no pudiesen pronunciar las palabras claramente y con propiedad, sino balbuceando y riendo neciamente. ¿Son realmente señoritas? No nacieron necias, sino que las educaron así. Ser señorita no significa ser frágil, desvalida, estar sobrecargada de adornos y reír tontamente. Se necesita más bien un cuerpo sano para tener una inteligencia sana. La salud física y un conocimiento práctico de todos los deberes domésticos necesarios jamás constituirán un obstáculo
para una inteligencia bien desarrollada. Ambos son altamente importantes para una señorita. Todas las facultades mentales debieran ser puestas en uso y desarrolladas a fin de que hombres y mujeres tengan una mente bien equilibrada. El mundo está lleno de personas unilateralmente desarrolladas debido a que una parte de sus facultades fue cultivada, en tanto que otras se empequeñecieron por la inacción. La educación de la mayoría de los jóvenes es un fracaso. Estudian con exceso, al paso que descuidan lo que atañe a la vida práctica. Hombres y mujeres llegan a ser padres sin considerar sus responsabilidades y su prole desciende más abajo que ellos en la escala de la deficiencia humana. De ese modo la humanidad degenera rápidamente. La aplicación constante al estudio, según la manera en que actualmente se dirigen las escuelas, está inhabilitando a la juventud para la vida práctica. La mente humana debe tener actividad. Si no está activa en la dirección adecuada, lo estará en la indebida. A fin de conservarla en equilibrio, el trabajo y el estudio deberían estar unidos en las escuelas. Debieran haberse tomado medidas en las generaciones pasadas para una obra educacional en mayor escala. Los colegios debieran haber tenido establecimientos agrícolas y fabriles, como también maestros de economía doméstica, y una parte del tiempo diario debiera haberse dedicado al trabajo, de modo que las facultades físicas y mentales pudieran ejercitarse igualmente. Si las escuelas se hubiesen establecido de acuerdo con el plan que hemos mencionado, no habría ahora tantas mentes desequilibradas. Dios preparó para Adán y Eva un jardín hermoso. Los proveyó de cuanto exigían sus necesidades. Plantó para ellos árboles frutales de toda especie. Con mano liberal los rodeó de sus mercedes. No habían de marchitarse nunca los árboles para aprovechamiento y adorno, y las atrayentes flores que brotaban espontáneamente y crecían con profusión a su alrededor. Adán y Eva eran ricos de verdad, poseían el Edén. Adán era señor en sus bellos dominios. Nadie puede discutir el hecho de que fue rico, mas Dios sabía que Adán no podría ser feliz sin ocupación. Por tanto, le dio algo que hacer. Debía cultivar el huerto. Los hombres y las mujeres de este degenerado siglo, que poseen una cuantiosa fortuna terrenal, la cual, en comparación con el paraíso de belleza y riqueza dado al majestuoso Adán, es muy insignificante. Se creen eximidos del trabajo y enseñan a sus hijos a mirarlo como degradante. Esos padres acaudalados por precepto y ejemplo enseñan a sus hijos que el dinero es lo que hace al caballero o a la dama. Pero nuestro concepto del caballero y de la dama se mide por su valía intelectual y moral. Dios no estima según el vestido. La exhortación del inspirado apóstol Pedro es: el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Un espíritu manso y pacífico es exaltado por encima del honor y las riquezas del mundo. El Señor ilustra su estimación de los ricos mundanos, cuyas almas se envanecen en virtud de sus posesiones terrenales, por medio del hombre rico que demolió sus graneros y los edificó mayores para tener dónde guardar sus bienes. Olvidado de Dios, dejó de reconocer de dónde procedían sus posesiones. Ningún agradecimiento ascendió hasta su benigno benefactor. Y se cumplimentaba pensando de esta manera: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. El maestro que le había confiado riquezas terrenas para que beneficiase con ellas a su prójimo,
y glorificase a su hacedor, se airó justamente a causa de su ingratitud y le dijo: «Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios». Aquí tenemos una ilustración de cómo estima al hombre el Dios infinito. Una inmensa fortuna o cualquier grado de riqueza no asegurará el favor de Dios. Todas estas mercedes y bendiciones proceden de Él para probar y desarrollar el carácter del hombre. Los hombres podrán tener riquezas sin límites. Sin embargo, si no son ricos en Dios, si no tienen interés en obtener para sí el tesoro celestial y la sabiduría de origen divino, son considerados como necios por su Creador. Y nosotros hemos de colocarlos precisamente donde Dios los coloca. El trabajo es una bendición. No es posible disfrutar de salud sin trabajo. Hay que ejercitar todas las facultades para que puedan desarrollarse debidamente y para que tanto hombres como mujeres posean una mente bien equilibrada. Si se hubiera dado a los jóvenes una acabada educación en los diferentes ramos de trabajo, si se les hubiera enseñado el trabajo tanto como las ciencias, la educación les habría sido más ventajosa. La constante tensión del cerebro, al mismo tiempo que deja inactivos los músculos, debilita los nervios, por lo que los estudiantes tienen un deseo casi irresistible de cambios y de diversiones excitantes. Y cuando se ven libres después de un encierro de varias horas de estudio diario, están casi ingobernables. Muchos jamás fueron disciplinados en sus casas. Se les dejó seguir sus inclinaciones y creen que la restricción de las horas de estudio es una imposición severa. No teniendo nada que hacer después de dichas horas, Satanás les sugiere el juego y las travesuras como variación. Su influencia sobre otros estudiantes es desmoralizadora. Los que gozaron en el hogar de los beneficios de la enseñanza religiosa y que ignoraban los vicios de la sociedad, llegan a ser con frecuencia los que más se relacionan con aquellos cuya mente se formó en un molde inferior y cuyas oportunidades de adquirir cultura mental y preparación religiosa fueron muy limitadas. Se hallan en peligro al mezclarse con compañías de esta clase y respirar una atmósfera que no es elevadora, sino que por el contrario tiende a rebajar y degradar la moralidad, de descender al mismo nivel que sus compañeros. Divertirse en las horas libres constituye la delicia de un sinnúmero de estudiantes, y muchísimos de los que dejan el hogar inocentes y puros se corrompen por influencia de sus compañeros de escuela. Me he sentido movida a preguntar: ¿debe sacrificarse todo lo que es de valor en nuestra juventud con el fin de darle una educación escolar? Si hubiese habido establecimientos agrícolas e industriales unidos a nuestras escuelas, y si hubiese empleado a maestros competentes para educar a los jóvenes en los diversos ramos de estudio y de trabajo, dedicando parte del tiempo diariamente al mejoramiento intelectual y parte al trabajo físico, habría ahora una clase más elevada de jóvenes activos y de influencia en el amoldamiento de la sociedad. Muchos de los jóvenes que se graduaran en tales instituciones saldrían con estabilidad de carácter. Tendrían perseverancia, entereza y valor para sobreponerse a los obstáculos, y tales principios que no los desviaría una mala influencia, por popular que sea. Deberían haber habido maestras expertas para dar lecciones a las jóvenes en el departamento culinario. A las niñas se les debería haber enseñado a confeccionar ropas, a cortar, a hacer y remendar prendas de vestir, para que llegasen así a estar preparadas para desempeñar los deberes
y las obligaciones prácticas de la vida. Deberían haber establecimientos donde los jóvenes pudieran aprender oficios diferentes, los que pondrían en acción tanto sus músculos como sus facultades mentales. Si los jóvenes no pueden adquirir más que una educación parcial, ¿cuál es la de mayor importancia? La de un conocimiento de las ciencias, con todas sus desventajas para la salud y la vida, o el aprendizaje del trabajo para la vida práctica. Sin titubear, respondemos la última. Si una ha de desatenderse, sea ella el estudio de los libros. Hay muchas jóvenes casadas y con familia que poseen solo un pequeño conocimiento práctico de los deberes que incumben a una esposa y madre. Leen y saben tocar un instrumento de música, empero no saben cocinar. No saben hacer buen pan, tan esencial para la salud de la familia. No saben cortar y confeccionar vestidos porque nunca aprendieron a hacerlo. Consideraban estas cosas sin importancia y en su vida de casadas dependen tanto de alguna otra persona para que se las haga como sus propios hijitos. Es esta ignorancia inexcusable con respecto a los deberes más imprescindibles de la vida lo que hace desdichadas a muchas familias. La impresión de que el trabajo es degradante para una vida de buen tono ha llevado al sepulcro a millares que pudieran haber vivido. Los que hacen únicamente labor manual trabajan frecuentemente con exceso sin darse períodos de descanso, mientras que la clase intelectual recarga el cerebro y sufre por falta del saludable vigor que proporciona la labor física. Si la clase intelectual quisiera compartir en cierta medida la carga de la clase trabajadora y vigorizar así sus músculos, el mundo obrero podría hacer menos y dedicar una parte de su tiempo a la cultura mental y moral. Los que se dedican a ocupaciones sedentarias debieran hacer ejercicio físico, aun en el caso de que no necesiten trabajar por razones pecuniarias. La salud debería ser incentivo suficiente para inducirlos a unir el trabajo físico al mental. La cultura moral, intelectual y física debería combinarse a fin de producir hombres y mujeres bien desarrollados y equilibrados. Algunos están capacitados para realizar mayor esfuerzo intelectual que otros, mientras hay quienes están inclinados a amar y disfrutar el trabajo físico. Ambas clases deberían tratar de subsanar sus deficiencias de modo que puedan presentar a Dios su ser entero como sacrificio vivo, santo y aceptable, que es lo que constituye su culto racional. Los hábitos y las costumbres de la sociedad que sigue la moda no deberían regular su curso de acción. El inspirado apóstol Pablo añade: «Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La mente de los hombres que trabajan con el pensamiento está sometida a un severo ejercicio. Con frecuencia hacen uso de sus facultades mentales con prodigalidad, mientras que hay otra clase cuyo mayor interés en la vida lo constituye la labor física. Esta última clase no ejercita la mente. Mientras que sus músculos están en acción casi constante, su cerebro se ve privado de vigor intelectual. Del mismo modo que la mente de los hombres que trabajan con el pensamiento se fatiga, en tanto que su cuerpo se halla privado de fuerza y vigor, porque dejan de ejercitar los músculos. Los que se contentan con dedicar su vida a la labor física y dejan que otros piensen por ellos, mientras a su vez ejecutan simplemente lo que otros cerebros han ideado, tendrán fuerza muscular, empero una inteligencia débil, de poco beneficio comparada con lo que podría ser si usaran el cerebro tanto como los músculos. Esta clase cae más pronto si es atada por la enfermedad, debido a que el organismo se ve privado de la fuerza vigorosa del cerebro
para resistir la enfermedad. Los hombres que poseen buenas facultades físicas debieran aprender a pensar y obrar por sí mismos, y no depender de otros para que les sirvan de cerebro. Es un error popular entre una clase numerosa considerar como degradante el trabajo. En vista de ello, los jóvenes se sienten muy ansiosos de educarse para maestros, oficinistas, comerciantes, abogados y para ocupar casi cualquier puesto que no requiera trabajo físico. Los jóvenes consideran el trabajo doméstico como degradante, y aunque el ejercicio físico requerido para hacer el trabajo de la casa, si no es severo en demasía, contribuye mucho a favorecer la salud, buscan, no obstante, la educación que las habilite para ser maestras u oficinistas, o bien aprenden algún oficio que las encierra en un aposento con una ocupación sedentaria. La lozanía de la salud desaparece de sus rostros y caen presa de la enfermedad porque están privadas del ejercicio físico y pervierten sus hábitos, por lo general. Todo esto por rendir obediencia a la moda. Disfrutan una vida delicada, que es debilidad y decadencia. En verdad, existen algunos motivos para que las jóvenes no escojan emplearse para los trabajos domésticos, porque los que toman señoritas para los trabajos de la cocina, por lo general, las tratan como sirvientas. Sus patrones frecuentemente no las respetan y las tratan como si fueran indignas de ser miembros de su familia. No les dan los privilegios que conceden a la costurera, la dactilógrafa y la maestra de música. Pero no puede haber empleo mejor que los trabajos domésticos. Cocinar bien, presentar en la mesa alimentos saludables de una manera atrayente, requiere inteligencia y experiencia. La persona que prepara el alimento que debe ir a nuestro estómago para ser convertido en sangre que nutra el organismo desempeña una misión muy importante y elevada. La posición de dactilógrafa, modista o maestra de música no puede igualarse en importancia a la de la cocinera. Lo que precede es una exposición de lo que podría haberse hecho mediante un sistema de educación apropiado. El tiempo es ahora demasiado corto para llevar a cabo lo que podría haberse hecho en las generaciones pasadas. Pero podemos hacer mucho, aún en estos últimos días, para corregir los males existentes en la educación de la juventud. Y por cuanto el tiempo es corto, debemos ser fervientes y trabajar celosamente para dar a los jóvenes la educación compatible con nuestra fe. Somos reformadores. Deseamos que nuestros hijos estudien con el mayor provecho. A fin de realizar esto, se les debiera dar ocupación que los obligue a ejercitar los músculos. El trabajo diario y sistemático debiera constituir una parte de la educación de los jóvenes aún en esta época tardía. Se puede ganar mucho ahora con incluir el trabajo en las escuelas. Siguiendo este plan, los estudiantes llegarán a poseer elasticidad de espíritu y vigor de pensamiento y serán capaces de ejecutar más trabajo mental en un tiempo dado que el que harían estudiando solamente. Y podrán abandonar el colegio con sus organismos incólumes y con fuerza y valor para perseverar en cualquier puesto donde la providencia divina pueda colocarlos. Por cuanto el tiempo es corto, deberíamos trabajar con diligencia y redoblada energía. Nuestros hijos tal vez no ingresen en la universidad, pero pueden obtener una preparación en aquellos ramos esenciales que apliquen después a un uso práctico y que darán cultura a la mente y ejercicio a sus facultades. Muchísimos jóvenes que han pasado un curso universitario no han obtenido aquella educación verdadera que podrían dedicar a un uso práctico. Pueden tener fama de poseer una educación universitaria, pero en realidad solo son majaderos instruidos. Hay muchos jóvenes cuyos servicios Dios aceptaría si se consagraran a Él sin reserva,
si emplearan en el servicio de Dios aquellas facultades de la mente que usan para su propio servicio y para adquirir bienes. Serían obreros fervientes, perseverantes y de éxito en la viña del Señor. Muchos de nuestros jóvenes debieran concentrar su atención en el estudio de las Escrituras para que Dios pueda usarlos en su causa. No llegan a ser tan inteligentes en el conocimiento espiritual como en las cosas temporales. Por tanto, dejan de ocuparse en la obra de Dios, que podrían hacer de manera aceptable. Hay tan solo unos pocos para amonestar a los pecadores y ganar almas para Cristo, cuando debiera haber muchos. Nuestros jóvenes son generalmente sabios en asuntos mundanales, pero no entendidos en cuanto a las cosas del reino de Dios. Podrían convertir su mente en un conducto celestial, divino, y andar en la luz, avanzando de un grado de claridad y poder a otro, hasta poder volver los pecadores hacia Cristo y dirigir a los incrédulos y desalentados a una senda brillante que va hacia el cielo. Y cuando la lucha haya terminado, podrían recibir la bienvenida en el gozo de su Señor. Los jóvenes no deberían ocuparse en la obra de explicar las Escrituras y disertar sobre las profecías, cuando no conocen las importantes verdades bíblicas que tratan de dar a conocer a otros. Pueden ser deficientes en los ramos comunes de educación y dejar, por tanto, de hacer el bien, que podrían si hubiesen gozado de las ventajas de una buena escuela. La ignorancia no aumenta la humildad o espiritualidad de ningún seguidor profeso de Cristo. Un cristiano intelectual apreciará mejor que nadie las verdades de la palabra divina. Cristo puede ser glorificado mejor por los que le sirven inteligentemente. El gran objeto de la educación es habilitarnos para hacer uso de las facultades que Dios nos ha dado, de manera tal que exponga mejor la religión de la Biblia y se acreciente la gloria de Dios. Estamos endeudados con aquel que nos dio la existencia por todos los talentos que nos ha entregado, y es un deber que tenemos para con nuestro Creador el cultivar y acrecentar las aptitudes que Él ha confiado a nuestro cuidado. La educación disciplinará la mente, desarrollará las facultades y las dirigirá de una manera inteligente para que podamos ser útiles en promover la gloria de Dios. Necesitamos colegios donde los que entran en el ministerio puedan recibir enseñanza, por lo menos en los ramos comunes de la educación, y donde puedan aprender también con más perfección las verdades de la palabra de Dios para este tiempo. En relación con estos colegios, debieran darse conferencias sobre las profecías. Los que en realidad tengan buenas aptitudes que Dios aceptará para trabajar en su viña, recibirían gran beneficio con solo una instrucción de pocos meses en tales colegios. Los padres y los maestros debieran buscar con más fervor aquella sabiduría que Jesús está siempre dispuesto a conceder, pues están tratando con la mente humana en el período más interesante e impresionable de su desarrollo. Debieran proponerse cultivar las tendencias de los jóvenes de tal manera que en cada época de su vida puedan ofrecer la belleza natural propia de aquel período, belleza que se desarrolla gradualmente, así como lo hacen las plantas y las flores en el jardín. El gobierno e instrucción de los niños es la obra misionera más noble que algún hombre o mujer pueda emprender. Mediante el empleo apropiado de objetos, debieran hacerse muy sencillas las lecciones, a fin de que sus inteligencias sean dirigidas de la naturaleza al Dios de la naturaleza. Debemos tener en nuestras escuelas personas que posean tacto y habilidad para llevar adelante este ramo de trabajo, sembrando así las semillas de verdad. Solamente el gran día de Dios podrá revelar el bien que hará